Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están mis amigos de las redes sociales? Hoy con otro video, mire, ahí le presento al obispo y a los sacerdotes. Defiendo la fe católica. Bueno, el video de hoy es referente a los obispos y a los sacerdotes. Pues, ¿cómo les parece que los protestantes dicen que los pecados no se le dicen, no se le dicen a un padre o a un obispo para que ellos no los perdonen? Lo que pasa es que los obispos y los sacerdotes representan a Dios. Él los dejó que lo representaran a él, y los protestantes dicen que eso es mentira, que ellos se pueden confesar en la pata de un palo. No, nos tenemos que confesar con un sacerdote del Dios Altísimo o con un obispo. Y aquí les vengo a enseñar con capítulos y versículos que los sacerdotes y los obispos se respetan como si fueran santos. Empecemos. Dice Levítico 5. Levítico 5 dice: en todos los casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Dice: luego, como sacrificio de reparación, o sea, el que cometa pecado para que sea perdonado, dice: luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja, cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. El sacerdote toma el pecado y él hace la expía, o sea, perdona el pecado, y Dios le perdona el pecado. Por medio del sacerdote el pecado queda perdonado. Están escuchando, ¿no? Estoy hablando de Levítico 5, 6. Dice: el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. O sea, la persona tiene que ir al sacerdote y confesarle los pecados. El sacerdote se los perdona, o el obispo, y Dios perdona ese pecado por medio del sacerdote o del obispo. Se da cuenta como los protestantes están de errados, y lo estoy mostrando con Biblia, capítulos y versículos. Ahora, Levítico 16:32 dice: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación en lugar de nuestro padre, de nuestro padre Yahvé. El sacerdote hará la expiación, o sea, él representará a Dios ante nosotros. Por eso nosotros tenemos que confesar los pecados al sacerdote. ¿Sí ven? Palabras ciertas de la Biblia. Y vestirá con las vestiduras de lino. ¿Por qué los sacerdotes se tienen que vestir con vestiduras de lino? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo exigía así, lo decía así, lo mandaba así y lo ordenaba así. Dice: las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. ¿Qué hacen en la iglesia los sacerdotes? En el altar hacen la expiación. Nosotros los pecadores, todas las personas, le confesamos los pecados al sacerdote, y Dios nos los perdona por medio del sacerdote. ¿Claro o no? A ver, dígame, algún protestante que me diga lo contrario, que me diga que no, que hay que confesar los pecados en la pata de un palo. No, se le dicen los pecados, se le confiesan al sacerdote y al obispo. Muy claro, ¿no? Levítico 5, del 6 en adelante, 6, y Levítico 16, 32. Ahora el 33 dice: lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Entre ellos mismos también tienen que hacerse lo mismo. Ellos también tienen que confesar los pecados entre ellos mismos para que Dios los perdone a través de los sacerdotes. Hebreos 5, 1 dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Jesucristo tomó los sacerdotes de entre los hombres. Fueron tomados de entre los hombres, de entre hombres pecadores. Dice: y le piden representarlo ante Dios. Los sacerdotes representan a Dios aquí en la tierra. Ante nosotros ellos son santos. Nosotros le confesamos los pecados y ellos nos perdonan los pecados. ¿Se dan cuenta? Con Biblia, ¿no?
Apunten capítulos y versículos para que después no digan que yo estoy inventando. Y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. ¿Ve? Los pecadores ante los sacerdotes se confiesan, y la ofrenda, los sacerdotes son los autorizados para recibir la ofrenda, ya no diezmo, la ofrenda. ¿Por qué los pastores protestantes reciben diezmos y el diezmo ya no hay que recibirlo, no hay que pedirlo? Y si alguien está autorizado para pedir el diezmo, son los sacerdotes, no los pastores protestantes, ladrones de diezmo. Es capaz de compadecer a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de tu propia debilidad. Los sacerdotes, Jesucristo escogió los sacerdotes porque Él sabe que los sacerdotes tienen los mismos pecados que tenemos todas las personas, pero como ellos son ministros, son escogidos por el mismo Jesucristo para que los representen a Él, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que confesarnos ante los sacerdotes para que ellos nos perdonen los pecados. ¿Les está quedando claro? Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. El sacerdote tiene que confesar para que la gente confiese los pecados y los pecados sean perdonados a través del sacerdote. Dios perdona los pecados. Está muy claro, ¿no? Aquí los protestantes deben de decir que no se puede uno confesar con un sacerdote. La Biblia lo dice. Falsos profetas, protestantes, pastores evangélicos, no sean mentirosos. Capítulos y versículos. Ahora dice Lucas 17:11 al 18 dice: vea, esto es una parábola no muy clara. Mire, si acudimos a los sacerdotes quedamos sanos, nos sana Dios, o sea, Dios nos sana. Vamos a los sacerdotes y confesamos los pecados ante el sacerdote, quedamos sanos de los pecados. Póngale cuidado, muy clarito está acá esta cita bíblica. Escuchen esto. Lucas 17:11 al 18 dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en el pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos le salieron a Jesús, 10 enfermos de lepra le salieron a Jesús. Se detuvieron a cierta distancia. Los leprosos se detuvieron a cierta distancia mirando a Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Y gritaban, los leprosos gritaban, enfermos, llenos de lepra, ellos le gritaban a Jesús. Dice, y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos le pedían a Jesucristo que los sanara porque estaban muy enfermos, que les quitara la lepra. Ahora, ¿qué le va a decir Jesús? Vayan, corran, confiesen en la pata de un palo, como dicen los evangélicos, como dicen los protestantes. Póngale cuidado lo que le dice Jesús a los leprosos para sanarlos. Vea, póngale cuidado, muy claro está en la Santa Biblia. Dice, y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, no le dijo nadie más, sino lo dijo el propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso les dijo. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que presentarse a los sacerdotes? Mismo Jesús mandó los leprosos. ¿Por qué estaban así? Por el pecado. Entonces ellos los mandó de los sacerdotes. Y le dice, mientras los leprosos le hicieron caso a Jesús y se fueron de los sacerdotes a decirles que Jesús lo había mandado, dice, mientras iban, quedaron sanos, se sanaron de la lepra, quedaron sanos. ¿Por qué? Porque obedecieron, porque nosotros tenemos los pecadores, todos nosotros tenemos que acudir a un sacerdote para que el sacerdote nos perdone los pecados, y Dios a través del sacerdote nos perdona los pecados. Eso lo dejó Jesucristo, lo dejó Dios. Los protestantes no tienen por qué cambiarlo. Está muy claro, ¿verdad? Dice, mientras iban, quedaron sanos, se sanaron de la lepra.
iban para donde los sacerdotes y quedaron sanos. ¿Por qué? Porque obedecieron, se fueron por donde los sacerdotes. Todas las personas hicieron lo mismo. Fueran a los sacerdotes y se confesaran, quedarían sanos de los pecados. Los protestantes se confiesan ante la pata de un palo. ¿Quién les va a perdonar los pecados si no están obedeciendo? Ahí les presento a un sacerdote, ahí les presento al obispo y al sacerdote, y aquí hay otro sacerdote. Ellos son santos para nosotros y ellos nos perdonan los pecados y Dios a través de ellos nos perdona los pecados. Dice, mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta. Uno, el católico, volvió a Jesucristo, corrió, le dio gracias a Dios porque ya estaba sano, porque ya estaba salvo, porque ya se le había quitado la lepra. La obediencia de ir a los sacerdotes porque estaba lleno de pecado, fue sano, pues ya listo, quedó liberado de los pecados. Dios lo liberó de los pecados, Jesucristo lo liberó de los pecados. Y como católico devolvió a Jesús a darle las gracias. Ahora póngale cuidado los protestantes que fueron sanos, ¿qué hicieron? Los que estaban en la iglesia católica, ¿qué hicieron? Los que estaban en la iglesia que fundó Jesucristo, ¿qué hicieron? Iban 10, uno solo se devolvió, le dio la gracia a Jesús. Un solo católico se quedó en la iglesia, le dio la gracia a Jesús y siguió ahí con Jesús. ¿Qué pasó con los otros 9? Pónganle cuidado, esos son los protestantes. Ahí están pintados los protestantes, pónganle cuidado. Dice, volvió de inmediato alabando a Dios, uno solo, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en la tierra, se tiró al suelo a darle gracias a Jesús. O sea, él de la alegría de que ya había sido sano y salvo y perdonado los pecados, porque acudió y obedeció ir donde los sacerdotes, se echó a los pies de Jesús con el rostro en la tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Se convirtió a católico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en la iglesia católica. Tenemos que confesarnos ante los sacerdotes para que los sacerdotes nos perdonen los pecados, porque esa es la orden que dejó Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús entonces preguntó, le preguntó al samaritano, le dijo, ¿no han sido sanados los 10? O sea, ¿no fueron sanados los 10? ¿Los 10 no fueron donde los sacerdotes? ¿Por qué no volvió sino uno? ¿Dónde están los otros 9? Los protestantes. Si abrieron de los sacerdotes, fueron sanos por Dios, fueron ordenados por Dios, Dios le dio órdenes, fueron de los sacerdotes, fueron sanos, perdonados los pecados, ¿y qué hicieron? Si abrieron, se les olvidó quién había hecho el milagro. Esos son los protestantes, ahí están pintados, vea, se abrieron de la iglesia católica. Martín Lutero junto con todas las sectas protestantes, las 60.000 que van, ahí están los 9 leprosos. Fueron sanos, fueron perdonados los pecados por los sacerdotes, porque Jesús lo ordenó, y se abrieron, se desaparecieron, se perdieron. Desagradecidos los protestantes. Claro, porque ellos sirven a Satanás. ¿Cómo no tienen que ser así? Esa es la forma de ser de los que sirven a Satanás. Reciben los milagros y se apartan de la verdad, se apartan de la iglesia católica, se apartan de lo que Jesucristo nos dejó, de la sucesión apostólica. Así que dice, ¿dónde están los otros 9? Se fueron porque eran protestantes. Ya quedaron perdonados los pecados, fueron donde los sacerdotes, pero se perdieron, se desaparecieron. Dice, así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Mire, San Juan 20:23 dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesucristo sopló sobre los discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Dijo, a quienes descarguen sus pecados, a quienes les perdonen los pecados, serán liberados, les serán perdonados los sacerdotes. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Los protestantes evangélicos que no van a donde un sacerdote a que le perdonen los pecados, no les son perdonados. Y los católicos, como nosotros vamos a la iglesia, nos confesamos ante un sacerdote, quedamos con los pecados perdonados. Jesús a través de los sacerdotes nos perdona los pecados.
Hechos 20, 28 al 22. Dice, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Obispos. El Espíritu Santo, Jesucristo puso los obispos y les impuso las manos y los llenó el Espíritu Santo. Hizo la imposición de manos. Así es que se transmitía la sucesión apostólica por la transmisión de las manos. No se autollamasen pastores. Que ay, yo me llamo pastor y me pongo la corbata y ya, yo soy pastor. No, por imposición de manos, los apóstoles los nombraban obispos y sacerdotes. Eso sí es válido. Y nosotros tenemos que acudir a los sacerdotes para el perdón de los pecados. Porque es orden de Jesucristo, de Dios. Dice, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Los obispos son supervisores en la Iglesia Católica, en la Iglesia que fundó Jesucristo. Lo dice Hechos 20, 28. Lo dice Hechos 20, 28 al 32. Ahí dice claramente. Dice, o sea, supervisores, los obispos son supervisores, pastorean la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Con la sangre de Jesucristo adquirió la iglesia en el apóstol Pedro. Pero tú eres piedra y en esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy las llaves del cielo. El que no acuda a Pedro, el que no esté bajo el rebaño de Pedro, el que no sea pastoreado por Pedro, bailas, no está en nada, no está con Dios. Está totalmente perdido. Lean capítulos y versículos. Lo dice Hechos 20, 28 al 32. Dice, sé que después de mi partida, después de que Jesucristo subió al cielo, dice, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Los protestantes se están llevando todos los católicos para las cestas protestantes. Están arrastrando todos los católicos para las cestas protestantes. Lo dice la Santa Biblia. Hechos 20 del 28 al 32. Cuídense, dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces y rapaces que no perdonarán al rebaño. Las ovejas de Pedro se las van a llevar los protestantes para las cestas fundadas por hombres, inspirados por Satanás. Muy claro, ¿no? Con Biblia, capítulos y versículos le estoy explicando que los sacerdotes son santos. Tenemos que confesar nuestros pecados a un sacerdote para que Dios nos los perdone. Bueno, me queda un último capítulo y termino este video. Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. De entre los católicos salieron los protestantes por montones, van 60.000 cestas. Testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, pentecostales, pentecostales unidos, evangélicos, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar hasta los discípulos posiblemente. ¿Quiénes hacen eso? Los pastores evangélicos, los falsos profetas, los inspirados por Satanás, los herederos de Martín Lutero. ¿Cómo? Más claro quiere que se lo explique. Imposible, más claro imposible, con capítulos y versículos. Dice, estén atentos. Jesucristo nos llama la atención y nos dice, estén atentos. ¿Por qué vamos a estar atentos? ¿Por qué tenemos que estar pilas? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué? Porque hay peligro entre nosotros. ¿Por qué? Dice Jesucristo, estén pues atentos. Y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Mire, Jesucristo lloró, Jesucristo daba lágrimas durante 3 años, diciéndonos todo lo que el peligro que nos iba a rodear, a donde estábamos sometidos, estamos expuestos a tantas cosas y que tuviéramos cuidado. Mire, en lo que he leído hoy, en los capítulos y versículos que yo he leído hoy,
le estoy comprobando que Jesucristo habla de las cestas protestantes, herederos de Martín Lutero. Todos los protestantes son lobos vestidos de ovejas y se quieren llevar a todas las ovejas del rebaño de la iglesia de Jesucristo para la perdición. Tengan mucho cuidado. Jesucristo nos lo dice. Estén atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar. Jesucristo a los discípulos y a todos los ministros no hacía más día y noche diciéndoles esto, el diablo va a venir, el diablo va a hacer esto, el diablo va a confundir, el diablo va a crear religiones, va a crear cestas, va a crear iglesias, va a hacer de todo, mejor dicho, va a confundir hasta los mismos apóstoles y va a arrastrar hasta los mismos ministros de la... Por eso es que hay sacerdotes que están a favor de los protestantes. Por eso es que hay muchos católicos que defienden a los protestantes y no les gusta escuchar la doctrina de la iglesia verdadera, de la iglesia católica. Por eso es que hay tantos católicos ignorantes en las cestas. ¿Por qué? Porque no saben de Biblia. A mí, ¿cuántos comentarios y cuántos me han dicho? Ahí les respondo con capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque yo no me dejo cortar con un cuchillo de cartón. Eso es para los que no tienen conocimiento de la doctrina verdadera. Dice, vuelvo y le repito este capítulo. Este capítulo es Hechos 20:31. Hechos 20:31 dice, estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Jesucristo lloraba y lloraba suplicándonos que tuviéramos cuidado, porque cuando esta tierra se acabe, cuando sea el fin del mundo, va a volver Jesucristo y va a reclamar la iglesia y a todas las ovejas que dejó en la iglesia. Los que se salieron, ¿con qué cuento le van a salir? ¿Ah? ¿Con qué le van a salir los que se abrieron de la iglesia católica? ¿Qué le van a decir a Jesús cuando Jesús venga para el fin del mundo? Pilas con eso, ojo con eso. Pongan atención a las escrituras y no se dejen engañar de los protestantes. Dice el 32, ahora los encomiendo a Dios a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Nosotros, por medio de la Iglesia Católica, por medio de la sucesión apostólica, por medio de la palabra de Jesucristo, por medio del pan venido del cielo, el Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el bautismo, la Santa Hostia, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por medio de esas cosas, somos herederos del reino de los cielos. Permanezcamos en la Iglesia Católica, permanezcamos siempre, así usted sepa que tenga que pasar por difíciles dificultades. La Iglesia Católica nos cuida, nos protege, porque estamos bajo la sucesión apostólica del apóstol San Pedro, el primer papa, que Jesucristo eligió como mayordomo de la Iglesia Católica, y los obispos son supervisores de la Iglesia Católica, y los sacerdotes son los que representan a Dios para el perdón de los pecados. No se diga más. Que algún protestante me quiera decir lo contrario, lo reto, donde quiera, como quiera y donde sea. Muy buenas noches para todos los amigos, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Chao.